Hoy vamos a hablar de una de las enfermedades más misteriosas y debilitantes de nuestros tiempos, la encefalomielitis miálgica, mejor conocida como síndrome de fatiga crónica. Durante años, la ciencia no ha sabido muy bien por dónde empezar, pero ahora parece que una pista clave está surgiendo de un lugar totalmente inesperado. Para que nos hagamos una idea del impacto real de esta enfermedad, creo que nada lo describe mejor que las palabras de quien la vive. Esta frase lo resume todo: la desesperación, el agotamiento. Esto no es estar cansado después de un día largo. No. Es una lucha constante, una batalla contra el propio cuerpo. Y no estamos hablando de unos pocos casos aislados. Solamente en Estados Unidos, hasta 2,5 millones de personas la padecen. Y a nivel mundial, la cifra podría superar los 10 millones. Es, en toda regla, una epidemia silenciosa. Una enfermedad invisible, pero con un alcance masivo. Muy bien. Entonces, ¿qué es exactamente esta enfermedad invisible? Para empezar a resolver el misterio, primero tenemos que entender de qué se trata. A ver, lo principal es una fatiga aplastante, que no se va ni durmiendo. Pero lo que de verdad define esta condición es el malestar post-esfuerzo. Imagínense que algo tan simple como ir a hacer la compra puede provocar una recaída tan fuerte que deja a la persona en cama por días o incluso semanas. Y a eso súmenle dolores crónicos, problemas para dormir y una especie de niebla mental que no deja pensar con claridad. Es una enfermedad que ataca por todos lados. ¿Y saben qué es lo peor? Que durante décadas, como no había pruebas claras, a muchísimas personas se les decía que era un problema psicológico, que estaba todo en su cabeza. Pero no, la ciencia por fin ha avanzado y la evidencia ahora es contundente. Hay una causa biológica, una falla real y medible en el cuerpo. Vale, si la causa es biológica, la pregunta es, ¿dónde la buscamos? ¿En el cerebro? ¿En los músculos? Pues aquí viene la sorpresa. La respuesta parece estar en nuestro intestino. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Resulta que un porcentaje altísimo de la gente con fatiga crónica, pero altísimo, también sufre de problemas gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable. Y esto, claro, no es una casualidad. Es la primera gran pista. Para entender esta conexión, tenemos que hablar del actor principal aquí, el microbioma intestinal. Y no son solo un montón de bacterias. Es un ecosistema increíblemente complejo, casi como un órgano más. Influye en todo, desde cómo digerimos la comida hasta cómo se defiende nuestro cuerpo. Y como en cualquier ecosistema, si algo se altera, todo se descontrola. En el caso del síndrome de fatiga crónica, lo que los investigadores han encontrado es un desequilibrio muy específico. Miren la diferencia, es brutal. Un microbioma sano es como una selva tropical, diverso, estable, lleno de bacterias buenas que nos protegen. En cambio, en un paciente con fatiga crónica, ese ecosistema se desploma. La diversidad se pierde y empiezan a dominar las bacterias que generan inflamación. Hay un desequilibrio constante. Claro, la pregunta del millón es, bueno, desequilibrio suena un poco general, ¿no? ¿Qué es lo que falla exactamente? ¿Qué pieza clave falta en este rompecabezas? Y esto nos lleva al primer gran hallazgo de esta investigación. Porque el problema no es solo qué bacterias hay, sino lo que esas bacterias producen, o, en este caso, lo que dejan de producir. Resulta que todo este desequilibrio se resume en algo muy concreto: la ausencia de una molécula que es vital para nuestra salud. Fijémonos bien en esta imagen. A la izquierda tenemos un intestino sano. Hay unas bacterias beneficiosas, como las del género Faecalibacterium, que son como unas pequeñas fábricas. Toman la fibra que comemos y producen una molécula clave, el butirato. Ahora miremos a la derecha. En el intestino de una persona con la enfermedad, esas fábricas han cerrado. Las bacterias buenas casi han desaparecido. Y como resultado, la producción de butirato se desploma. ¿Y por qué es tan importante este butirato? Pues cumple dos funciones críticas. Primero, es el combustible principal de las células del intestino. Las mantiene sanas y fuertes. Y segundo, actúa como el gran antiinflamatorio del cuerpo. Si nos falta, tenemos un doble problema. Y aquí está el punto clave. Los estudios lo confirman. Una de las firmas biológicas más claras de esta enfermedad,
sobre todo en sus inicios, es una caída drástica de las bacterias que producen butirato. Esto ya no es una simple observación, es un hallazgo central que abre un camino de investigación completamente nuevo. Descubrir la falta de butirato es un avance enorme, pero no es el final de la historia. En realidad, es solo la primera pieza de un dominó que acaba de caer. Este hallazgo nos da, por fin, un punto de partida. Nos permite empezar a trazar una línea directa desde un problema que ocurre en el intestino hasta esos síntomas tan debilitantes que se sienten en todo el cuerpo. Y esa es la gran pregunta que nos queda, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la falta de una sola molécula en el intestino pueda provocar esa fatiga extrema, el dolor muscular y la niebla mental? La respuesta está en la increíble comunicación que existe entre nuestro intestino y el resto del cuerpo. Y justo de eso hablaremos en la segunda parte. Vamos a seguirle el rastro a esa reacción en cadena. Veremos cómo viaja desde el intestino, cómo alerta el sistema inmunitario y cómo llega hasta el cerebro, explicando por fin muchos de los síntomas más desconcertantes de esta enfermedad.